Esto es lo que un poquitito nos dice esta sesión del día de hoy, ¿no? Vamos a decirle adiós al no puedo para liberar nuestro potencial. Vamos a hacer un pequeño recorrido, vamos a hacer un resumen. Esta etapa es bonita porque con esta etapa básicamente cerramos el proceso de la infancia. Hicimos un recorrido desde el nacimiento hasta esta etapa que abarca de los 6 años a los 11 o 12 años. Recuerda, son etapas que no se pueden medir y que no todos los seres humanos estamos con la estructura de esa etapa, sino que puede asumirse desde los 5 o 6 años hasta los 11 12 años. Y bueno, quiero hacer un pequeño resumen. Si te acuerdas, la primera etapa fue la etapa en la que Erickson habla del nacimiento al año, año y medio, en donde dice el pequeño va a vivir sentimientos de confianza en el mundo, de confiar en que es cuidado, en la que es atendido, es protegido, es cuidado, y a veces va a tocar esos sentimientos de desconfianza. De la lucha de esos dos sentimientos va a surgir la esperanza. Después, en la siguiente etapa, va a desarrollar lo que se llama la fuerza de voluntad, ¿no? Del año y medio a los 3 años, el yo puedo, yo quiero, empiezan a caminar, empiezan a querer hacer las cosas por ellos solos, ¿no? Y de pronto viene el reproche de papá o de mamá y el niño experimenta vergüenza, dudas, pero de la lucha de esos dos sentimientos, tanto el de autonomía como el de vergüenza o duda, surge la fuerza de voluntad. Viene una tercera etapa en donde lo que el niño va a desarrollar es el propósito de vida. ¿Y cómo lo va a desarrollar? Pues con el equilibrio entre la iniciativa que tenga de hacer las cosas y la culpa o los miedos por desarrollar ciertas actividades. En esta última etapa vamos a ver que el niño va a desarrollar en esta etapa un sentido de competitividad, un sentido de competencia. ¿Y cómo lo va a desarrollar? Finalmente a través de dos sentimientos que son muy importantes y que se experimentan en este momento. La sensación o el sentimiento de la laboriosidad, de la industriosidad versus los sentimientos de inferioridad, ¿no? Y lo que va a surgir de esta lucha va a ser el sentido de competencia. Te recuerdo un poquitito, algún autor posterior a Erickson decía, de esa primera etapa el niño va a poder tocar una fuerza básica en su vida, va a poder sentir el poder ser, el poder de ser. En la segunda etapa va a tocar el poder hacer. En la tercera etapa va a encontrar una identidad. Y en esta cuarta etapa va a poder tocar su poder y va a poder tocar el sentimiento de que es competente, de que puede y tiene las habilidades para la supervivencia. Esta etapa, de los 6 a los 11 o 12 años, ya al entrar a la primaria se formaliza este proceso de socialización. Dejé mi hogar para irme a la escuela. Dejé esa comodidad, dejé esa burbuja del hogar protegido con papá y con mamá y me fui a un mundo desconocido. Y en ese mundo desconocido pues empezaron a aparecer muchas complicaciones, muchas cosas hermosas también, ¿no? Es una etapa de mucha actividad física. Empezamos a hacer mucho más ejercicio, mucho más juegos y mucho de la sensación de logro que podíamos experimentar en ese momento era a través de la actividad física, a través de los juegos. Y estos juegos, por supuesto, desarrollaron y nos enseñaron a desarrollar un sentido de competencia. Empezó esta sensación de qué es ganar, qué es perder, qué es preferible ganar o es preferible perder. Empezamos a saber que por nosotros mismos teníamos que desarrollar ciertas competencias para poder estar al nivel. Empezamos y tocamos en estos momentos estos sentimientos de éxito, ¿no? Versus los sentimientos de inferioridad. Soy capaz de hacerlo, no soy capaz de hacerlo, lo hago, me siento exitoso, no lo hago, me siento inferior, empiezo a ver que puedo tener ciertas deficiencias con respecto a otros, puedo tener ciertos sentimientos
de inferioridad, a veces en el aspecto de la competencia, pero creo que también mencionado a través de las dos Anas, la conciencia de la realidad. Hay quien a través del dinero puede tener una posición dentro del colegio y hay quien de no tenerlo se ve amenazado y puede salir del colegio, ¿no? Nos enfrentamos a una realidad que ya no es un mundo color de rosa, ya nos empiezan estos primeros golpes de realidad que vamos a vivir, ¿no? La última de las características, y creo que es muy importante, ¿no? Es que los niños a esta edad ya pueden aceptar y comprender las reglas, ¿no? Te quiero compartir esta frase que a mí me parece profunda en esto que estamos viendo. Lo ideal, decía Erickson, sería desarrollar un equilibrio entre el sentimiento de laboriosidad o industriosidad y el de inferioridad. Esto es, ser principalmente laboriosos con un cierto toque de inferioridad que nos mantenga sensiblemente humildes. Entonces tendremos la virtud llamada competencia, ¿no? Fíjate qué padre. Hace poquito escuché una definición de autoestima que me gustó mucho. La autoestima la podríamos entender como sentirme suficientemente capaz de hacer cualquier cosa, pero nunca lo suficientemente creído de creer que lo puedo todo, ¿no? Es esta humildad de decir, claro, soy capaz, puedo hacerlo. Y claro, tampoco es que sea yo Dios. Por supuesto que tengo mis limitaciones. Este equilibrio entre este sentimiento de ser industrioso y el sentimiento de inferioridad que nos va a ayudar a tocar una cierta humildad para reconocer que todavía hay aspectos de mi vida que puedo mejorar, ¿no? Me gustaría que esto lo fueras llevando a tu vida práctica. ¿En qué aspectos o en qué situaciones de tu vida hoy te sientes suficientemente competente? Estos sentimientos de competencia, los niños lo van a tocar en el aspecto cognitivo, en el aspecto del comportamiento, de sus relaciones con otros y en relación con un sentimiento de productividad, de poder hacer. Es una etapa en la que a los niños les gusta ayudar en casa. Hay una frase muy importante que está aquí en pantalla y dice, cuando el niño ejecuta estas habilidades exclusivamente por el valor de la formalidad técnica, sacrificando el sentido lúdico y la fuerza de la imaginación, puede desarrollar una actitud formalista en relación a las actividades profesionales, volviéndose esclavo de los procesos tecnológicos y burocráticos. Aquello que debería ser un momento de placer y alegría, unido al proceso de sentimiento, realización personal e integración. ¿Qué quiere decir? Cuando el niño aprende a ser productivo solo porque tiene que hacerlo bien, se olvida del placer de la actividad. Cuando yo me enfoco en cualquier actividad, la cocina, mi trabajo, lavar un coche, cuando yo me apego solo a hacerlo por hacerlo bien, me voy a olvidar del placer y del gozo que esta actividad tiene para mi realización personal y para mi integración. Con esta etapa infantil vamos a pasar ahora cómo estos cimientos que se quedaron bien o mal formados en la infancia, cómo se van a reflejar en nuestra vida futura. Libera tu potencial, adiós al no puedo, pues era importante también ver que eso de ir hacia arriba no es nada más desde el concepto de éxito, ¿no? No es siempre hay que ir, no, es desde el concepto de trascendencia. Lo que hago trasciende. Como vivo trasciende. ¿Qué significa trascendencia? Que estoy en tránsito, soy un ser transitorio, estoy transitando siempre de un lugar a otro, y lo que hago en ese tránsito tiendo a que sea ascendente. Por ejemplo, si yo me dedico a ser ama de casa, administradora de un hogar, dueña de una cocina, si yo me dedico a ser secretaria ejecutiva, si yo me dedico a dar conferencias, si yo me dedico a hacer videos, ¿eso que haces te hace crecer? ¿Te hace desarrollarte? ¿Qué nos dice Erickson? La vida no tiene
sentido sin la interdependencia. Por tanto, tu trabajo tiene que ver con las relaciones, con la dependencia entre todos. ¿Qué nos dice Erickson? Cuanto antes nos enteremos, mejor. Cuanto antes nos demos cuenta, mejor para nosotros. Y luego me fui también con don Alberto Einstein, porque a mí me gustan algunas cosas que dice, ¿no? Y él dice, lo peor es educar por métodos basados en el temor, la fuerza, la autoridad. ¿Por qué les digo esto? Porque fíjense, Erickson nos dice, aguas. A un niño de primaria, la demasiada laboriosidad, lo que decía Miguel Ángel, el trabajo sin placer, lo va a llevar a eso que se llama virtuosidad dirigida. Va a ser muy virtuoso, pero porque es muy obediente. Y el día que no le digan qué hacer, no va a saber qué hacer. Y el día que no tenga jefe, se queda chiquito, achicopalado. Por eso hoy día decimos, en la vida tenemos que ser aprendices, pero tenemos que ser creativos. Peor es el que es borrego, ¿no? Y el que cree que no sabe nada y el que se esconde allá en la masa para no saber nada. Bueno, esos son los extremos de lo que estamos estudiando hoy. ¿En qué se traduce hoy ser productivo? Ser productivo tiene que ver, uno, bueno, con los atributos primero de la inteligencia. El que es productivo usa su inteligencia. Intus legere, eso es inteligencia, o sea, ve más allá. Todos estamos en el mismo barco. Y había un autor que decía, no, todos estamos en la misma tempestad, pero en distinto barco. Porque hay quien la tempestad se la está tomando y se está poniendo en una lanchita ponchada y todo, y hay quien dice, no, 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 yo voy a ir en un barco fuerte. Entonces todos estamos en la misma crisis, pero no todos estamos igual. No todos la vemos derrotista, no todos vemos esto como, Dios mío, ¿cuándo acabará? Intereligere. Esto es producir, el que elige. A ver, entre todo lo que hay, ¿qué estás eligiendo? Hay quien va eligiendo y hay quien se deja llevar. Podríamos decir, el productivo elige. El que va con la inercia dice, no, pues ¿qué más podemos hacer? Inferioridad. Vean por qué es tan importante irnos allá atrás, a esos momentos, ¿no? De cuando estábamos nosotros en la infancia, porque ahora podemos decir qué tan productivo soy. Y los otros dos elementos de la inteligencia, que tienen que ver los dos con la creatividad. El primero, la adaptabilidad. O sea, qué tan bueno eres, esa adaptabilidad, ese poder salir de cualquier conflicto, ese es fruto de la productividad. Y el otro, que tiene que ver también con la creatividad, que es la capacidad para resolver situaciones difíciles. Bueno, este es el productivo. ¿Qué se necesita para ser productivo? ¿Qué se necesita para utilizar bien la inteligencia? Ya Miguel Ángel nos hablaba de la humildad para la autoestima, ¿no? Hay 3 requisitos básicos para poder ser productivo. Primero, responder, no reaccionar. Es hacerte dueño, es la habilidad de responder. Responsabilidad. Habilidad para responder. Se necesita integridad para ser productivo. O sea, si a mí lo que me toca ahora, porque decidí, porque tengo hijos, porque tengo pareja, es cuidar a mi marido enfermo, eso me hace productivo y no pierdo mi integridad. O sea, la integridad es que yo soy más allá de lo que hago. Y lo tercero es humildad. La humildad, no la arrogancia. De repente llega mi esposa con otro libro de un gurú hindú y empezamos a leer y dice, bueno, nos pasamos la vida haciendo cosas, queriendo buscar muchos placeres, mucho obtener, mucho, dice, y cada vez resulta que parece que somos más infelices. Y me acordé de una frase budista que dice, corremos desesperadamente detrás de las causas de la infelicidad
creyendo que estamos corriendo detrás de la felicidad, ¿no? Y decía, ¿cuánta gente se da cuenta de que, por ejemplo, hay cosas que no lo hacen feliz y sin embargo eso es lo que le quiere heredar a sus hijos? Hay gente que dice, no, ¿cómo me arrepiento de haber trabajado tanto y no haber disfrutado a mis hijos? ¿Cómo me arrepiento de haber estado siempre ahí buscando el dinero? Y a sus hijos lo que les está dejando es eso. ¿Qué es la productividad hoy día, no? Y bueno, nos viene de allá, de la primaria, cuando de repente nos decían, tienes que ser el primero, tienes que estar acá, tienes que ser el mejor, tienes que figurar en la lista del cuadro de honor, del diploma, tienes que ser el mejor deportista, y nos engolosinamos con estar allá en un éxito que ni era nuestro, que no gozábamos, y de repente toda la vida nos la hemos pasado así. Pues bueno, este es el momento. Yo siempre digo, el momento es cuando te das cuenta. El momento es hoy. Si hoy me doy cuenta de qué me hace pleno, hoy es el momento de redirigir. Por un lado, hemos estado hablando de productividad. Hemos hecho una pausa. Este momento, o sea, nos hemos dado la oportunidad. ¿Para qué? Para hacer una pequeña auditoría interna. ¿Cómo estoy? ¿Me siento bien? ¿Soy productivo? ¿De dónde me viene esto? De allá de mi primaria, pero ahora ¿cómo lo actualizo? Y entonces ahora me toca dirigirme a la esencia. Esto es poner mi GPS. Y en la esencia, cuando hablamos de productividad, siempre hay tres cosas que tenemos que estar jugando con ellas. Estas tres son la persona, tu persona. ¿Te sientes bien con lo que haces? ¿Te sientes? Tócate cada día. Voy a mi trabajo. ¿Te sientes bien? Las relaciones, o sea, hay gente, nos hablaba Erickson al principio de la interdependencia. Cuando estás trabajando, cuando estás haciendo, cuando haces comida, cuando estás trabajando con tu marido, con tu mujer, en la casa, en el hogar, la relación crece. O acabas haciendo la cosa pero a gritos y entonces todo el mundo se siente mal, pero al final se logró el objetivo. El objetivo material no es el importante, es el tercero, que es lo operacional, lo que hacemos. Yo diría que hoy en la noche te autorices a ponerte en esa auditoría interna, a retomar ese GPS, aunque te redireccione ahí como la Diana que se va moviendo constantemente, a ver, ¿cómo me siento en mi persona? ¿Cómo me siento en las relaciones? ¿Y cómo me siento en lo que hago, en las cosas que hago?